Contamos, bueno, ahora, como había anunciado, con la presencia de Johan Christopher Vive, embajador de Noruega en España. Y bueno, voy a hacer un breve resumen para que le situéis. Nació en Oslo en 1963. Cuando uno nace en esos años, pues todavía se puede decir, ¿no? Los años de nacimiento, otros ya casi nos los callamos, pero bueno. Ingresó en el servicio exterior del Reino de Noruega en 1989, graduado de la Escuela Diplomática en 1982. Ha sido secretario de la Embajada de Noruega en San José, Costa Rica, concurrente en las Repúblicas Centroamericanas de 1992 a 1995. Primer secretario de la Delegación de Noruega ante la OTAN, Bruselas, de 1995 al 97. Asesor especial del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores de 1997 a 2001. Encargado de negocios y jefe de misión de la Embajada de Noruega en La Habana de 2001 a 2005. Enviado especial, embajador y director general adjunto para el Departamento de Paz y Reconciliación del Ministerio de Asuntos Exteriores de 2005 a 2009. Ministro jefe de misión adjunto de la Embajada de Noruega en Washington del año 2009 a 2012. Y embajador de Noruega en Madrid desde septiembre de 2012. Tiene estudios universitarios de Derecho, Ciencias Políticas, francés en la Universidad de Oslo, graduado en Derecho en 1989. Bueno, hablar de los idiomas de un diplomático pues no es mérito, ¿no? Digamos, se le supone, como el valor del soldado, ¿no? Como se decía antes. Tiene, bueno, numerosas contribuciones a varios libros sobre la integración europea y nórdica. Bueno, ya sus circunstancias personales, digamos, pues las evitamos, ¿no? Bueno, en fin, pero es verdad que tiene una vinculación personal a lo que es el ámbito hispánico, ¿no? Y el ámbito, y por eso tanto también es una gran ventaja contar con un embajador que hable en español y que entienda la comunidad, ¿no? Latino-hispánica por sus no solo actividades profesionales, incluso personales, ¿no? Para nosotros es muy grato tenerte aquí porque yo sé lo que es la agenda de un embajador, pues la conocemos, y venir aquí y disponer del día de hoy en nuestra universidad, pues la verdad es muy grato. Desde el primer momento que formulamos esta invitación, pues tuviste esa disponibilidad, y la ocasión de venir en unas jornadas de este tipo, pues yo creo que son pues doblemente importantes. ¿Por qué? Bueno, pues por el papel que Noruega ha tenido siempre, ¿no?, en el ámbito de la resolución de conflictos, como un gobierno promotor de la mediación y de los mecanismos no violentos de resolución, y la legitimidad que tiene Noruega pues ha sido acrisolada a lo largo del tiempo por su intervención en numerosos conflictos, ¿no? Yo hablaba antes que, bueno, pues venía de México el domingo. Suelo ir a Colombia muchas veces, también a universidades colombianas, y me consta que Noruega está haciendo ahí un papel muy importante en este proceso de pacificación y de construcción de la paz en Colombia. De todo esto me imagino que va a hablar, y por lo tanto, pues bueno, te cedo la palabra y cuando quieras, embajador. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramón, y también a Esteban y a Eliseo. Muchas gracias por invitarme aquí a la Universidad de Castilla-La Mancha, que no conocía antes, y es un placer ver a tanta gente también. Y como dije también Juan Ramón, para mí, yo respondí rápidamente, positivamente a este pedido de venir aquí a hablar de paz y reconciliación, porque es un tema que he trabajado bastante durante mi carrera, y realmente es un tema, claro, muy complicado, difícil y todo, pero también lo más gratificante casi que he podido trabajar como diplomático. Y mi primera experiencia realmente fue en Centroamérica, donde tuve la oportunidad de viajar mucho a El Salvador y Nicaragua después de los acuerdos de paz, visitar a campamentos de los guerrilleros que habían sido concentrados para su reinserción social, también visita de proyectos noruegos para convertir a guerrilleros en policías. O sea, era una experiencia muy interesante, pero también que me daba mucho, ¿qué diré yo? Entendí muy pronto lo difícil que es de solucionar este tipo de conflictos. Después, durante mi carrera, he
obtenido más oportunidades para trabajar con el tema porque en el 2005 me integré en una sección especial del Ministerio que solo se dedica a estos temas. Y la razón de que se había creado esta sección para trabajar estos temas era que en el Ministerio generalmente no se trabaja temas por oficinas regionales, ¿no? Que trabajan con países. Pero si tienes un asunto como paz y reconciliación que es tan complicado en un despacho que trata con las relaciones bilaterales de un país, es casi imposible trabajar con ello. Porque trabajando con estos temas de paz, les puedo asegurar que no te vas a hacer solamente amigos. Porque siempre en estos países hay intereses muy fuertes alrededor del conflicto. Y aunque uno trata de ser un mediador o un facilitador neutral, siempre uno tiene riesgo de caer mal con alguna parte. Y por eso, por el riesgo político que está implicado en este tipo de trabajo, se creó una sección especial para este tema y una sección que además estaba muy relacionado con nuestro liderazgo político, o sea, con el ministro y sus secretarios de Estado, porque para tomar este tipo de riesgos hay que tener un nexo muy, muy cercano con los políticos del ministerio. Y bueno, cuando yo trabajé en esta sección tuve la oportunidad de trabajar con diversos conflictos, mucho con el proceso de Colombia, con los ELN, que es la guerrilla menor en Colombia. Viajé muchísimo a Colombia en los años 2006-2007 y mucho a La Habana, donde estaban las negociaciones de paz. Y ahí, por cierto, el trabajo lo hizo junto con diplomáticos españoles que participaban en el mismo grupo. También tuvo mucho que ver con Sri Lanka, que en este entonces estaba en una fase de desenlace trágico, diría yo, que terminó, bueno, al final el gobierno de Sri Lanka optó por usar las armas para terminar el conflicto. El conflicto, bueno, ya no está terminado, pero acabaron con la guerrilla de una manera bastante fuerte y bueno, pero algunos de los conflictos internos de este país, claro, siguen abiertos. También tuve la oportunidad de hablar, de participar en diálogos religiosos con musulmanes extremistas de varios países en Afganistán y Pakistán, lo que fue un trabajo también muy interesante, pero muy complicado también. Bueno, voy a pasar ahora a explicarles un poquito el porqué de esto que Noruega ha decidido priorizar en su política exterior el trabajo para la paz y la reconciliación, como lo llamamos nosotros. Noruega es un país pequeño, solo somos 5 millones de habitantes, pero hemos tenido una política exterior bastante activa y en el tema de paz y reconciliación, una cosa que nos motiva fuertemente es, claro, la responsabilidad social, la responsabilidad humanitaria que tiene cada país para tratar de solucionar problemas que conllevan gran sufrimiento humanitario en el mundo. Pero también lo que vemos no es solamente este afán humanitario, es también que es en el interés mismo de Noruega y de todos los países occidentales, aunque nosotros no conocemos este tipo de conflictos, de tratar de ayudar a solucionar estos problemas. Porque las consecuencias de los conflictos nos tocan directamente a nosotros. El crimen organizado, por ejemplo, prospera siempre en países en conflicto. Hay grandes flujos migratorios que llegan a nuestros países y también hay muchos jóvenes radicalizados ahora que se unen a la guerra en Siria, por ejemplo. Muchos noruegos también han ido a Siria. Casi 100 noruegos radicalizados han ido a combatir en esta zona y hay, claro, un gran temor en todos nuestros países de que esta gente también vuelve a su origen para hacer atentados. También
Una razón fundamental es que hemos constatado que en el mundo no hay desarrollo sin paz. Porque si no se previene o soluciona los conflictos, no es posible fomentar el desarrollo. Y para Noruega nosotros invertimos bastante en la ayuda al desarrollo en muchos países del mundo. Destinamos casi el 1% de nuestro Producto Interno Bruto a estos temas y hemos constatado que es una buena inversión tratar de resolver los conflictos antes de empezar el trabajo de desarrollo. Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, es el tema del Medio Oriente. Este fin de semana nuestro ministro de Asuntos Exteriores organizó con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto una conferencia en el Cairo sobre la reconstrucción de Gaza después de los últimos bombardeos. Y es evidente que la comunidad internacional ha gastado sumas muy importantes en Gaza para tratar de mejorar la vida de los palestinos que viven ahí. Pero por el conflicto existente, hay una destrucción continua. Pero nuestra visión es que no hay que abandonar el esfuerzo de tratar de mejorar la vida de estos palestinos que viven ahí y también de facilitar el acceso del material necesario para Gaza, para que se pueda reconstruir. Para entrar más un poco en el tema, en eso del precio de la guerra, que es enorme, que es otro motivo, claro, fundamental de nuestra política de paz. Por ejemplo, en Siria ahora, en menos de 3 años, se han matado más de 190.000 personas. Y hace 3 años, Siria era una tierra de seguro para refugiados de otros países de la zona. Pero actualmente, Siria produce una de las crisis más grandes de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. También hace 3 años Siria era un país de renta media y hoy el PIB ha caído un 50%. 9.3 millones de sirios necesitan urgentemente asistencia humanitaria y la mitad de ellos son niños. 6.5 millones de sirios son personas internamente desplazadas y 2.3 millones de personas han sido registradas como refugiados en países vecinos de Siria. El mismo escenario lo vemos en Colombia, donde Noruega está muy activa actualmente para facilitar un diálogo entre las FARC, que es el grupo guerrillero más grande de Colombia, y el gobierno colombiano. Y en Colombia vemos una situación en la cual más de 5 millones de personas han sido desplazadas y hay cientos de miles de muertos también. También el papel de la venta de la droga ilegal muestra la ramificación global de este conflicto colombiano. Entonces, esas son un poco las razones por las cuales nos involucramos en este tipo de procesos. Y lo que voy a explicar un poco ahora es lo que llamamos un poco las 5 líneas maestras o principios de nuestra política de fomento de la paz y de la reconciliación. No existe una lista, diría yo, de reglamentos o mandamientos rígidos para este tipo de trabajo en el Ministerio y tampoco hemos hecho un libro blanco al respecto, pero existen estos principios regidores y que también creo que tienen un fuerte apoyo político dentro de todos los partidos políticos de Noruega y voy a hablar un poco de ellos. Y el primero es que hay un convencimiento de que el diálogo y la negociación es una herramienta esencial para solucionar los conflictos. Y esto es verdad también en circunstancias de grave conflicto y cuando hay gran desacuerdo, tratamos de buscar activamente oportunidades para poner en práctica esta idea del diálogo. Eso también, para mencionarlo, eso es también muy importante a nivel interior de Noruega. O sea, cuando solucionamos problemas sociales, por ejemplo, en Noruega, ponemos muchísimo énfasis en el diálogo. Por ejemplo, hay una muy fuerte cooperación tripartita entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios para solucionar grandes temas de sociedad, como por ejemplo el tema de la participación de la mujer
en el mercado de trabajo, que hemos logrado un nivel bastante elevado en Noruega, lo que contribuye mucho tanto a la riqueza de Noruega como a los derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Pero esto fue hecho a través de un acuerdo, una negociación tripartita. Y creo que esa tradición lo hemos querido también llevar un poco a nuestra política exterior. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, creemos que es esencial hablar con todas las partes implicadas en un conflicto para tener una comprensión del mismo. El diálogo es esencial también para crear un clima de confianza y ganar la confianza de las partes. Si ellos tienen confianza en nosotros, estamos en una mejor posición también para apoyar el proceso y promover una solución pacífica. Esto supone también que entramos en un diálogo con todas las partes y todos los actores políticos, ya sean líderes individuales, grupos políticos, grupos armados, ya sean países y también países con los que estamos en total desacuerdo. Dialogamos con partes cuya actitud consideramos reprobable a veces y que condenamos sin reservas. Incluso en algunas ocasiones dialogamos con interlocutores con los cuales participamos en acciones, contra los cuales participamos en acciones militares. Y un ejemplo fue, por ejemplo, los radicales de Afganistán. Noruega estaba involucrado con tropas en Afganistán y parte de la coalición de la OTAN para combatir los talibanes, pero mantuvimos también contacto con radicales en un intento de diálogo. Eso, claro, causa algunos dilemas, ¿no? Claro, que tus soldados están combatiendo a la gente con cual estás hablando en otra sala. Pero para nosotros es esencial que la comunidad internacional aprende a convivir con este tipo de dilemas. Quiero decir que de modo general no nos parece buena idea cortar con todos los canales de comunicación por muy en desacuerdo que estemos. Dialogar con grupos como los talibanes nos brinda la posibilidad de darles nuestro punto de vista y recibir el de ellos. También nos ofrece la ocasión de recalcar la importancia de que Afganistán se comprometa a proteger los derechos humanos universales y a garantizar la participación de las mujeres, por ejemplo, en la sociedad. Bueno, ustedes preguntarán entonces, ¿somos ingenuos nosotros los noruegos? Las líneas rojas en todo proceso de negociación y diálogo, claro, existen algunas líneas rojas, pero no promovemos tampoco la idea de que el diálogo siempre da frutos. Trazamos una línea y nuestra pregunta de control es, ¿consideramos a este grupo como parte potencial de una solución política negociada, aunque parezca improbable actualmente? Evidentemente, por ejemplo, el Estado Islámico no es abarcado por este criterio, porque bueno, tienen una actitud que realmente significa que es muy, muy difícil entrar en diálogo con ellos, y creo que bueno, sería demasiado peligroso también. Pero, no obstante, en el tema de Irak, y eso creo que Jesús estaba apuntando a esto cuando respondiste a la pregunta de Juan Ramón, porque tampoco el tema del Estado Islámico se puede solucionar sin diálogo. Y no estoy diciendo que vamos a entrar en diálogo con ellos para solucionar el tema, pero sí se puede entrar, por ejemplo, en diálogo con los sunís iraquíes, que en este momento tienen una alianza táctica con el mal llamado Estado Islámico. Y sería muy importante hablar con estos grupos sunís que son autóctonos de Irak para tratar de separarlos del Estado Islámico y así quitar el apoyo que tiene el Estado Islámico en Irak. Pero claro, este es un proceso hiper complicado porque imagínense moverse, por ejemplo, dentro de Irak, si uno tiene la cara como yo, eres una cibla vivante. O sea, hay que buscar, hay que buscar un terreno neutro para discutir. Simulamos más. Pero, sí. pero bueno, pero no hay que olvidarse que esto puede ser un instrumento también interesante en el Irak actualmente.
Aún partiendo de que el diálogo es una poderosa herramienta en política exterior, también reconocemos que a veces se justifica y es necesario el uso de la fuerza militar en la defensa propia o para garantizar la paz y la seguridad internacionales. Si bien varios ejemplos recientes demuestran que aunque intervenciones militares pueden frenar luchas o poner fin a otras actuaciones violentas a corto plazo, esto no es suficiente para garantizar que se implementan acuerdos políticos sostenibles. Por eso la involucración política, el diálogo y la negociación también son necesarios. Y el uso de la fuerza militar tiene claras limitaciones como una herramienta para el desarrollo de la paz. Intervenciones militares implican también grandes costes económicos y de personal. Eso era entonces un poco el fundamento, el porqué del diálogo, ¿no? El principio del diálogo, que es importante para nosotros. El segundo principio importante para nosotros es esto de mantener una perspectiva a largo plazo. A pesar del gran trabajo y esfuerzo, no hay una garantía ni quizás probabilidad de éxito en este tipo de proceso. Hay que mantener por esto una perspectiva de muy largo plazo. Y Noruega trata de no ser un comerciante, como se dice, en el negocio de la paz. No buscamos soluciones fáciles o la atención mediática, o sea que se manda un ministro ahí para hacer una pequeña reunión y después se celebra la paz, o sea, así no funciona. Hay que trabajar esto a largo plazo. Por eso buscamos de ser persistentes, aunque el camino sea muy largo y difícil y que sin ninguna certeza de un resultado positivo. Y en Sri Lanka, por ejemplo, estuvimos involucrados más de 10 años. También en Colombia puedo decir que hemos participado en varios intentos de paz desde los años 90, o sea que llevamos más de 20 años trabajando con el tema de Colombia. Y yo pienso que por esta razón también el gobierno de Colombia y las FARC pidieron a Noruega su asistencia cuando decidieron entrar en esa negociación entre las FARC y el gobierno que está en curso en este momento. El tercer principio importante es que nunca se puede forzar una solución. O sea, uno depende totalmente de la voluntad de las partes. O sea, no es Noruega que entra para hacer la paz, son las partes que tienen que hacer la paz y también que son los dueños del proceso. Por eso, en nuestro papel de facilitador, no buscamos de persuadir o presionar las partes o forzar soluciones. Sin embargo, como interlocutores podemos y debemos dar consejos, asistir, alentar y dar un empujoncito amigable cuando se llega a un punto en el que se detecta una voluntad emergente de las partes para participar en un proceso de negociación y resolución de conflictos. En la práctica, esta línea de actuación supone que no incumbe a Noruega, por ejemplo, de decidir quién debe sentarse en la mesa de negociación. También eso es un tema que deben decidir las partes. Y Siria es un ejemplo de esto, de un caso en el que probablemente hay que reconocer que una solución negociada pasa necesariamente por incluir a partes que encontramos muy difíciles de aceptar. Bueno, tú estabas haciendo alusión a esto también. Para un facilitador es también importante buscar aperturas políticas, por ejemplo, fortaleciendo a los sectores moderados de grupos armados ilegales para que tengan un mayor peso político. Eso también, por ejemplo, en el caso de los talibanos, es muy claro que ellos tienen un sector moderado, otro sector que ha sido más ligado a grupos como Al-Qaeda, y es muy importante en estos casos de tratar a veces de apoyar a los moderados. Bueno, el cuarto principio que voy a mencionar es que Noruega siempre trabaja en colaboración con otros. Hay muchos ejemplos de esto en Siria, Myanmar y Somalia. Siempre hemos trabajado muy de cerca con las Naciones Unidas.
También en Siria continuamos apoyando el papel activo de la ONU, aunque la ONU ha tenido bastante problemas para avanzar ahí. Y animamos a la ONU para que aproveche la oportunidad cuando aparezca para involucrarse. También colaboramos estrechamente con otros países, centrándonos especialmente en agentes regionales. Un ejemplo de esto, Noruega ha tenido un papel activo en el proceso de paz entre Sudán y el Sudán del Sur, que ahora se han separado, y ahí formamos una troika con el Reino Unido, Estados Unidos y Noruega, y los tres países han colaborado juntos para apoyar este proyecto. Y esta troika colaboraba también con una entidad regional que se llama la IGAD, la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo, que es un agrupamiento de los países vecinos de la región. Otro ejemplo es Colombia, donde la colaboración también con agentes regionales es esencial. Y estos actores regionales pueden ser países individuales como Chile, o Brasil o Cuba en este caso, pero también a organizaciones como el UNASUR o la OEA. También quiero mencionar que cuando participé en el proceso de los ELN, España era un actor muy importante con el cual colaboramos junto con Suiza. Y lo que vemos, la experiencia de los últimos años es que realmente es muy difícil llegar a una solución sin involucrar activamente a estos agentes regionales. Claro, nuestro colaborador más estrecho en muchos casos es Estados Unidos, aunque eso no implica que estemos siempre de acuerdo. Pero tradicionalmente en el mundo ha sido muy difícil solucionar conflictos sin que se involucre a Estados Unidos de una manera u otra. Pero como dije, no estamos siempre de acuerdo. Por ejemplo, ha habido ocasiones en el proceso de paz entre Israel y Palestina donde Noruega y Estados Unidos han tenido visiones diferentes. Por ejemplo, los acuerdos de Oslo se hicieron por Noruega sola al inicio, en el 1993. Había ya discusiones, ¿no?, a nivel internacional, algunas en Madrid también, pero Noruega se había constatado que estas negociaciones no iban a ninguna parte porque eran negociaciones muy públicas y las partes presentaban solamente sus puntos de vista muy duras a la prensa, ¿no? Entonces entendemos que un mejor método era de tratar de llevar las partes a un lugar que nadie iba a sospechar que pasaba algo, o sea que en Oslo, en Noruega, y ahí los encerramos en un hotel donde no podían hablar con los medios públicos y lograron establecer un acuerdo que al final fue publicado en el 1993 frente a la Casa Blanca en Washington, porque sabíamos muy bien que no podíamos hacer la paz sin el apoyo de Estados Unidos, que siempre ha sido un actor muy importante en el Medio Oriente. Pero ha habido oportunidades después también en el cual Noruega ha hecho cosas. Y bueno, solo mencionar que en este proceso de 93 los Estados Unidos habían sido informados que nosotros íbamos a tomar una iniciativa, pero era como los Estados Unidos no se fijaron de ello y nos dejaron trabajar en paz hasta el día que les informamos que tenemos ya un acuerdo. Y entonces sí se interesaron muchísimo y querían que se celebra este acuerdo frente a la Casa Blanca en Washington. Pero ha habido ocasiones después también que ha habido un poco diferencias de opinión. Por ejemplo, en el 2006 el Hamas y Fatah querían hacer un gobierno de coalición y el mundo occidental estaba muy preocupada por esta perspectiva porque Hamas había sido designado como una organización terrorista y nadie quería tener que ver con ellos. Nosotros decidimos en este entonces de tratar de apoyar este proceso, hablando con
Hamas, porque nos parecía muy importante tener esta reconciliación entre los dos grupos. No recibimos mucho apoyo de otros países occidentales, fuimos realmente solos, y al final también este intento de llevar juntos a los dos fue un fracaso. Pero claro, la razón principal entonces para tratar de apoyar este proceso era que Hamas había ganado elecciones que eran relativamente democráticas en los territorios palestinos, y por eso nos parecía importante involucrarles de una manera u otra. Pero les puedo asegurar que eso nos costó diplomáticamente algo, o sea. Sí. Voy a seguir hablando también un poco. Un quinto principio es la importancia de ser inclusivos en estos procesos, o sea, incluir a todas las partes que tengan un interés en el proceso. Y por eso tratamos de abogar por la inclusión de comunidades locales, la sociedad civil, porque tienen un papel fundamental para asegurar una paz sostenible. Por eso también se apoya muchas veces a proyectos concretos que consiguen beneficios de paz y que ayudan a construir confianza en los países en conflicto. Y para mencionar un ejemplo, en Somalia, por ejemplo, Noruega apoyó al alcalde de Mogadishu a colocar farolas en las calles cuando el Shabab fue expulsado de la ciudad. Y casi de la noche a la mañana los niños volvían a la calle para jugar al fútbol, una ilustración nítida de los beneficios de la paz. O sea, tratamos de apoyar esos pequeños proyectos que involucran a la comunidad local. También nos parece crucial la inclusión de las mujeres en los procesos de paz y reconciliación. Muchísimas veces las delegaciones, tanto por parte del gobierno como por parte de las guerrillas, está formada únicamente por hombres que no tienen esa perspectiva de las necesidades de las mujeres, y eso a pesar de que las mujeres constituyen la mitad de la población, pero también las mujeres son las muchas veces que sufren las peores consecuencias de los conflictos, y sus preocupaciones necesitan ser tomadas en cuenta en un proceso de paz. Y, por ejemplo, unos temas, claro, que son fundamentales relativos a las mujeres es el tema de la violencia sexual, el abuso y la salud maternal. Y muchas veces estos temas pueden ser totalmente ausentes de un proceso si la comunidad internacional no trata de asegurar que hay una mejor inclusión. Un ejemplo muy interesante que tuve la visita hace 2 semanas en Madrid de un grupo de mujeres colombianas muy interesantes de una ciudad que se llama Buenaventura. Es un grupo de mujeres que se llaman Las Mariposas, y recientemente se ganaron un premio del Alto Comisionado para Refugiados en Ginebra por su trabajo para tratar de solucionar conflictos locales. Porque lo que se ha visto en esta pequeña ciudad o ayuntamiento de Buenaventura es que los guerrilleros, las diferentes guerrillas, los narcos, etcétera, usan a las mujeres como targets, objetivos, sí, para combatir. O sea, si tú quieres hacer daño a un guerrillero, o si quieres hacer daño a un narcotraficante, haces algo mal a su mujer. Y han creado redes locales muy interesantes que les permitan a estas mujeres de protegerse mutuamente, de buscar un refugio, etc. Y todo eso ha surgido de la iniciativa local. Este tipo de actividades es muy importante apoyarlo, porque una paz tiene que ser muy bien arraigada localmente. También en Afganistán el tema de la participación de la mujer ha sido muy importante, y recientemente hemos organizado en Washington una gran conferencia con participantes de las organizaciones de mujeres de Afganistán para también subrayar esto a nivel internacional, la importancia de involucrar a las mujeres en un eventual proceso de paz en Afganistán. Y vamos a dar seguimiento a esto con una conferencia con mujeres de Afganistán este otoño en Oslo, a cual también hemos invitado a España para participar. Bueno,
También quería mencionar a esto, bajo este principio de involucrar, ¿no?, o sea, la importancia de ser inclusivos en estos procesos. Yo diría también que es también importante involucrar la sociedad civil internacional. Y ahí quería mencionar también el ejemplo de IECA, porque también tenemos un poco de colaboración con ustedes. Y es fundamental que organizaciones como IECA, por ejemplo, puedan jugar un papel, por ejemplo, aquí en España, para atraer la atención de los españoles sobre el tema del conflicto colombiano. Organizamos un evento juntos sobre este tema. Pero también think tanks, ¿cómo se dice think tanks en español? Sí. Anglicismo. Juegan un papel muy importante en desarrollar nuevas soluciones o nuevas visiones de conflictos, y por eso tratamos también de cooperar con think tanks en el mundo. Muchos en Estados Unidos, pero también aquí en España. Y también es muy importante también tener la visión de think tanks en países como China, India, Brasil, que ahora están empezando a jugar un papel cada día más importante en la resolución de los conflictos mundiales. O tal vez no juegan el papel tanto como deberían, pero un país como China, por ejemplo, que ya es la segunda economía mundial y con una población muy importante y también con inversiones por todo el mundo, debería jugar un papel muy importante en estos temas, pero claro, dentro de un marco, ¿qué diría yo?, de normas internacionales. Sí. Pero también, bueno, solo quería mencionar esto. Bueno, para concluir un poquito, voy a pasar, no sé cómo estoy con el tiempo. Bueno, un poquito más. Un poquito más, sí. Solamente pasar por algunos dilemas que, claro, conlleva este tipo de política. Porque, claro, muchos de estos temas que he mencionado van también de nuevo a nuestros valores y a nuestra identidad como noruegos y europeos, y desafían a veces también al consenso nacional. Y voy a dar los tres ejemplos muy diferentes. Por ejemplo, la comunidad internacional, incluyendo Noruega, se encuentra a veces con el dilema de tener que involucrarse o no con grupos extremadamente violentos que atacan a civiles y cuyos motivos políticos son indefinidos o difíciles de entender y menos de aceptar. Y ejemplo de esto es, claro, el Boko Haram en Nigeria, que secuestraron a todas estas niñas hace unos meses, o el Al-Shabaab en Somalia. Pero me atrevo a decir que deberíamos estar preparados también para entrar en diálogos hasta con grupos tan extremos como estos, si o cuando percibimos una voluntad por parte de ellos de participar políticamente. Sabemos que la voluntad de entrar en diálogo no se traduce o conduce automáticamente a un acuerdo o al cese de la hostilidad. Sin embargo, a largo plazo, el conocimiento y el diálogo son indispensables para lograr manejar estos y otros innumerables y complejos desafíos de seguridad. Déjenme subrayar que somos, como noruegos, en estas negociaciones o en estos procesos, imparciales, pero no somos neutrales cuando se trata de los derechos humanos fundamentales. O sea, siempre es un tema que hablamos con las partes. También tratamos de tener cuidado en el contacto con estos grupos, por el mismo motivo, de no otorgarles una legitimidad que no se les merece. O sea, por eso también nos gusta mucho si se puede hacer el diálogo de manera discreta, más que todo, porque con la discreción no se otorga ninguna legitimidad a estos grupos. El otro gran dilema que quiero mencionar es, claro, el dilema de la paz y de la justicia, y me imagino que Esteban va a hablar también algo de esto. Este punto es, por ejemplo, fundamental en las presentes conversaciones de paz en Colombia. Sobre las víctimas, por ejemplo, es un tema de los más difíciles, y recientemente se ha llevado a muchas víctimas del conflicto colombiano a La Habana para que se encuentren con las partes, y han sido reuniones realmente muy, muy emotivas, en el cual han explicado todo lo que les ha pasado,
y también las expectativas que tienen con este proceso de paz y su resultado. También hay que encontrar una manera de salvaguardar el derecho que tienen las víctimas tanto a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y eso es muy importante también para lograr una paz sostenible y legítima. Y ni la población colombiana ni la comunidad internacional aceptarán un acuerdo que da amnistías a los más graves crímenes internacionales perpetrados, tal como los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Ahí hay normativas internacionales muy importantes que hay que respetar en cualquier proceso de paz. El tercer y último dilema es la pregunta de si se deben usar recursos financieros en la mediación, cuando la probabilidad de éxito es pequeña y los resultados son difíciles de medir. A eso dirá que el trabajo por la paz y reconciliación no es muy caro en términos relativos si se tienen en cuenta los costes de operaciones militares o el impacto negativo que los conflictos tienen sobre el desarrollo. Se verá que la mediación es una herramienta económicamente eficiente para promover el desarrollo y la seguridad. Nosotros pensamos que se infravalora el argumento de que la paz y la reconciliación son económicamente eficientes, como muestran los datos recientes del Instituto de Investigación de Paz en Oslo. Este Instituto de Paz en Oslo, que se llama PRIO, han encontrado que el número de conflictos armados bajó casi un 40% entre el 91 y el 2013. Y actualmente dicen que existe 33 conflictos activos en el mundo. Claro, contar así conflictos es complicado porque hay unos que son mucho más complicados que otros y desastrosos que otros. Pero hay, a pesar de todo, porque en estos días yo diría que todos tenemos la impresión que el mundo se está volviendo peor cada día. Pero si miramos las estadísticas, ha sido posible por lo menos solucionar algunos de los conflictos que el mundo ha conocido durante los últimos 20 años. Y bueno, no hay que olvidarse de que es posible trabajar sistemáticamente para ir reduciendo la cantidad de conflictos y así avanzar hacia un mundo mejor. A la vez van a quedar, claro, muchas franjas de inestabilidad en partes de África, en el Medio Oriente, que son tierra de una gran parte de los más pobres en el mundo, con el riesgo de radicalización y violencia que esto conlleva. Paz y reconciliación no son una cuestión de rápida solución, no siempre es un espacio agradable donde encontrarse y necesita ser encarado como una parte integral de la caja de herramientas de la política exterior. Por otro lado, me gustaría dar la vuelta a la cuestión, tal vez, y preguntar, ¿podemos permitirnos dejar de intentar conseguir la paz y la reconciliación? Y bueno, con esto lo voy a dejar, pero bueno, abriendo para preguntas, si hay. Muy bien. Bueno, muchas gracias, embajador. Yo creo que aquí están surgiendo temas muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de los debates y la discusión. Yo, así, utilizar un minuto o dos, ¿no? Es decir, hay una primera, sobre todo por la intervención de Jesús, ¿no? Anteriormente, la importancia que tiene uno que tiene que entender que ante los conflictos uno tiene que emplear distintas metodologías para los distintos escenarios, ¿no? Que no es lo mismo en el plano de la prevención que el plano de la gestión, que el plano de la resolución, y a veces nos confundimos con esto y nos damos de bruces, ¿no? A veces vamos con el digamos, martillo en la cabeza y solo vemos clavos. Vamos con el módulo de mediación en la cabeza y creemos que todo es mediable y que en cualquiera de estos escenarios... Claro. Y no, las intervenciones militares son muy necesarias en las gestiones para controlar las escaladas. Y esto yo creo que es muy, muy interesante porque nos abre un camino para la reflexión, el análisis de los conflictos, ¿no? Y otra de las cuestiones pues, son estos dilemas, ¿no? Tan interesantes, son dilemas morales, dilemas políticos, ¿no? Sí. Como conjugar paz y justicia, ¿no? En el tema de ahora de Colombia, por ejemplo, hasta qué límites se puede negociar o hablar o dialogar con grupos violentos o grupos que violan los derechos humanos, pero también buscando la estabilidad o la paz, pues parece que hay exigencias de este tipo, ¿no? Y luego los argumentos de carácter consecuencialista, los económicos, la eficiencia, es decir, es rentable invertir en esto porque después es verdad que hay rentabilidad económica en la pacificación. O sea, yo creo que son temas muy, muy bonitos, ¿no?
del ámbito filosófico, político, económico, jurídico, que seguro que bueno, pues que habrán suscitado algunas dudas, ¿no? Preguntas, no sé. Bueno, no sé. A ver, aprovechar que... Tengo una pregunta. Sí, Sí, claro. Sí. Digamos, el Nobel de la Paz, que no has mencionado. claro, por favor. sí. El Nobel de la Paz, que se da en Noruega y que es un instrumento, no sé cómo lo utiliza, cómo el gobierno noruego lo percibe en este contexto, ¿no? Porque es, por un lado, siempre ha sido muy aceptado en algunos casos, cuestionado en otros. Pero, por ejemplo, por poner dos ejemplos, ¿no? Uno, el Nobel de la Paz que se da a Liu Xiaobo, el disidente chino, sabiendo que todo el gobierno chino en este caso está en contra, que quiere poner presión sobre el gobierno noruego para que no se dé. Y por otro lado está, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz a Obama, que en realidad no había hecho nada en ese momento. Es cuestionable si está haciendo algo, pero ¿cómo lo ve? Digamos, ¿cómo lo ves y cómo embajador lo ves en el contexto del trabajo del gobierno noruego como una herramienta más, ¿no? ¿O no? Correcto. Bueno, contesto enseguida a esta pregunta. Sí, directamente. Mira, el Premio Nobel de la Paz, no he hablado mucho de esto, forma, sí, absolutamente parte de la tradición del trabajo de la paz de Noruega, existe desde la época que Noruega consiguió su independencia en 1905, pero lo que hay que subrayar con este premio es que es un premio otorgado por un comité Nobel que es totalmente independiente del gobierno, o sea que el gobierno no tiene nada que ver con cómo escogen a los candidatos para este premio Nobel. Entonces, yo como representante de mi gobierno, generalmente me abstengo a comentar, o sea, el proceso, cómo escogen candidatos, o si han hecho bien o mal. Lo que siempre pasa es que el gobierno noruega, claro, felicita generalmente o siempre ha felicitado a los ganadores del premio, pero es realmente el comité que decida quién lo recibe. Y por eso, por ejemplo, el premio con Liu Xiaobo, y no creo que es un secreto, ha causado algunos problemas para las relaciones entre Noruega y China, que siguen ahí. Y realmente el gobierno noruego no sabía nada del candidato, o sea, había una lista, claro, de candidatos, pero no sabían si iban a otorgar este premio. Y esto, o sea, hay esta independencia y que es muy importante mantenerla también porque no queremos que otros países piensan que pueden cambiar la opinión del comité presionando a Noruega. Y creo que también el premio Nobel perdería mucho de su estatus si no fuera considerado como algo totalmente independiente de nuestro gobierno. Lo único que puedo decir también en el tema de paz es que, claro, Noruega, cuando se otorga un premio de paz, por ejemplo, a un candidato como cuando se otorgó a los premiados del Timor-Leste, por ejemplo, sí, tratamos de, como país, muchas veces, de apoyar la causa que ha sido identificado por el premio Nobel, y a veces, por ejemplo, intentamos implementar proyectos y otras cosas que pueden ayudar al desarrollo de este tipo. Pero creo que sobre el Nobel de Paz no voy a decir más. Había una pregunta por ahí solicitada. Sí. A ver, si cuando tú vas, porque usted ha ido a negociar a muchos casos de conflicto, sí, hay dos partes. Y cuando tú vas a negociar se supone que tienes que ser imparcial o neutral. Sí. ¿Cómo se trabaja o cómo se negocia, con qué argumentos, con una de las partes cuando ya se ha intervenido militarmente ayudando a una de las partes? ¿No se perdería ya la imparcialidad o la neutralidad? Claro, sí. Y yo hice la distinción, claro, entre imparcial y neutral. Tratamos de ser imparciales cuando estamos en la mesa
Y muchas veces hay que decir que jugamos un papel bastante, no pasivo, pero más un papel de observador en la mesa. Por ejemplo, en la mesa con las FARC, jugamos un papel más de garantes de las discusiones, o sea que estamos escuchando lo que dicen las partes y así contribuyendo a crear confianza, pero no participamos muy activamente en la discusión para preservar esta imparcialidad. Pero usted tiene razón, claro, en conflictos en el cual Noruega ha participado también militarmente, lo que es más que todo el caso en Afganistán, por ejemplo, donde hemos tenido de tratar también de tener un poco de diálogo religioso entre diferentes grupos para tratar de moderar a extremistas. Claro, nos miran con cierta escepticismo y nos reprochan el hecho que participamos militarmente, pero lo explicamos. Y también bueno, explicamos que esta operación militar tiene su fundamento en una resolución de las Naciones Unidas, o sea que es legítima desde el punto de vista del derecho internacional. Y bueno, tratamos de defender nuestra posición de este punto de vista. Pero yo no diría que esto impide la participación en un diálogo. Eso no es nuestra experiencia. Es que siempre suelen poner de pretexto o de condición como que están velando por los derechos humanos. Pero siempre en un conflicto hay una vulneración de derechos humanos tanto por una parte como por otra. Porque los dos tienden a atacar. Pero claro, siempre la parte, por ejemplo Noruega, se suele posicionar en una parte en vez de en la otra. Y eso no es para mí velar por los derechos humanos, porque también esa parte de la que está protegiendo también está en ciertos momentos violando los derechos humanos. Y no hace nada Noruega por no apoyar a la otra parte. Sí, pero siempre, o sea, el tema de los derechos humanos, creo que estamos muy conscientes de que ambas partes, generalmente en conflictos, son causas de brechas de derechos humanos y lo señalamos también en las partes, porque como dije, tratamos de ser imparciales, pero no neutrales. Y eso de hablar de derechos humanos siempre es una obligación para un Estado, o sea, miembro de Naciones Unidas y que ha suscrito las convenciones de derechos humanos. O sea, es un tema que siempre se lleva a la mesa. Pero claro, cuando uno está hablando de cómo llevar esa problemática también al ámbito público, porque muchas veces, por ejemplo, alrededor del conflicto de Sri Lanka, por ejemplo, había mucha atención hacia las brechas de derechos humanos, tanto del grupo guerrillero LTTE como del gobierno de Sri Lanka. Pero puedo decir que en el discurso público, Noruega trató no de mantener, bueno, o sea, había otros grupos, como por ejemplo, había una especie de división de labor, que la Unión Europea, por ejemplo, estaba poniendo mucho énfasis en el ámbito público sobre estos temas, porque, y creo que todos lo entendieron entre los actores internacionales, de que es bueno mantener, o sea, un papel para Noruega como, ¿cómo se dice?, mediador o facilitador, que tiene que preservar cierta imparcialidad y no meterse tanto, por lo menos en el ámbito público, en el tema de derechos humanos, y que es mejor que otro actor, como por ejemplo la Unión Europea, juega este papel. Pero es muy importante que la comunidad internacional como un conjunto mantiene la presión y la insistencia sobre el tema de derechos humanos en este tipo de procesos. Pero a veces hay que buscar una especie de división de labores. Yo lo que quisiera preguntar es que, tal como usted ha dicho, Noruega interviene en muchos conflictos. ¿Qué criterios de ponderación toman para intervenir en unos y en otros no toman? Claro, sí. Mira, un principio absolutamente fundamental para esto es, claro, la voluntad de las partes. Eso significa que nunca intervenimos si las partes no nos han pedido ayuda. Entonces ese es el criterio fundamental. Pero claro, si alguien viene a nosotros a pedir nuestra participación,
evaluamos primero la posibilidad de encontrar una solución. O sea, si es un conflicto totalmente bloqueado, por ejemplo, y muchos intentos ya se han hecho y no hay grandes cambios en la situación internacional o interna de este país que indican que puede haber un cambio, estamos un poco más prudentes para involucrarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo tratamos de no... O sea, un criterio que no queremos utilizar, por ejemplo, es el criterio mediático. O sea, si es un conflicto olvidado, no significa que nosotros también lo vamos a olvidar. O sea, porque hay muchos conflictos olvidados en el mundo y que no tienen la atención de los medios, como lo tiene, por ejemplo, ahora Irak, y nos parece importante seguir trabajando con ello. Otro tema, claro, fundamental para nosotros es considerar los recursos que tenemos. Tenemos recursos humanos que conozcan bien a este país. Hemos trabajado muchos años con este país, conocemos la sociedad civil, hemos tenido proyectos de cooperación con este país, etc. Para mencionar un tema, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia en el 96. Noruega había en este entonces tenido una presencia a nivel de ONGs durante más de 20 años, y eso se inició después de un gran terremoto en Guatemala. Y por esta razón había un grupo suficiente de noruegos que conocían muy bien a la situación de Guatemala y pensábamos que teníamos los recursos suficientes como para hacer una contribución activa y constructiva en la resolución de este conflicto. Jesús, decir algo. Sí, un comentario y una pregunta, Johan. El comentario es que, más allá del valor que en sí mismo tiene el ejemplo de Noruega, hasta el punto de haber convertido en una seña de identidad nacional esa implicación en busca de la paz, podríamos decir incluso que Noruega juega internacionalmente por encima de su peso. O sea, hablamos de un pequeño país, si queremos reducir la ambición, que tiene una presencia internacional que puede sorprender a algunos, y eso es el resultado de una apuesta constante de muchos años. Pues como digo, más allá del valor que en sí mismo tiene, si lo miramos desde España, yo creo que los principios que nos citaba el embajador nos dan a entender, haciendo una mínima aproximación comparativa, la importancia enorme que tiene. O sea, ninguno de los principios que él ha mencionado tienen posibilidad de ir adelante si no se ha convertido esa política exterior en una política de Estado. Es decir, que a pesar de los cambios de gobierno, se pueda mantener una apuesta de largo plazo, porque si funcionamos con esquemas de corto plazo y a cada cambio gubernamental hay un cambio también en las prioridades, evidentemente no hay forma de tener como resultado que haya suficientes noruegos que sepan de Colombia con una trayectoria amplia de implicación en el país. Y por lo tanto ahí podemos ver asignaturas pendientes para lo que corresponde al caso español, con políticas exteriores escasamente definidas en muchos casos, o con cambios de orientación más europeísta, más atlantista, en los que la cooperación al desarrollo tiene importancia y de repente deja de tenerla, o nuestra implicación como mediadores o facilitadores en algunos procesos de paz. Por lo tanto, creo que Noruega es claramente, con todos los problemas, dilemas y limitaciones que tenga, es una referencia siempre a considerar. En cuanto a la pregunta, me gustaría saber, simplemente por si hay algo que mencionar, puede que no haya ninguna implicación. Si en el caso de Libia, ahora mismo Noruega está jugando algún papel de que podamos conocer algo en un contexto como este. Así, correcto. Bueno, solo un pequeño comentario a tu comentario, que puedo confirmar si efectivamente que es una política de Estado que fue empezado bajo un gobierno del Partido Socialdemócrata, pero seguido por los gobiernos que hemos tenido de derecha, y actualmente se sigue aplicando bajo un gobierno de derecha también. Y como dice, es muy importante tener este consenso porque es una política que conlleva muchos dilemas y que por eso hay que tener el apoyo político para poder hacerlo de largo plazo. Si logramos boxear encima de nuestro peso, yo no sé, pero o sea, somos un pequeño país y creo que somos muy conscientes de ello.
pero lo que hemos visto es que es posible renovar un poco la diplomacia de un país y de usar el instrumento diplomático para tratar de solucionar algunos problemas globales. Y un problema que quería mencionar también, por ejemplo, aquí es, por ejemplo, el tema de las bombas a racimo, no sé si los conocen, sí, que no son prohibidos internacionalmente, o sea, no hay una, o tradicionalmente no eran prohibidos, y había discusiones en varios foros de Naciones Unidas sobre este tema, cómo prohibirlos, porque causan un daño tremendo a nivel humanitario. Y las Naciones Unidas no lograban avanzar porque había unos países que producían estas bombas de racimo o los usaban, que no querían que se avance en este tema. Entonces, para tratar de desbloquear la situación, Noruega, junto con algunos ONGs internacionales y noruegos y también otros países aliados, lanzó un proceso paralelo que poco a poco ha logrado agrupar a más de 100 países del mundo que están en contra del uso de estas minas y establecer un protocolo que controla, sí, el uso de este tipo de armamentos. O sea que a veces un pequeño país puede, si se alía con otros y se alía también con fuerzas como ONGs internacionales que tienen un papel también hacia la opinión pública muy importante, se puede lograr resultados muy interesantes. Es que, si me permite que te interrumpa antes de la pregunta, es que precisamente es un aspecto a considerar, porque antes el propio embajador se lo preguntaba a sí mismo: ¿somos ingenuos o estamos tontos? ¿Por qué hacemos esto? Recordémoslo claramente, o sea, Noruega hace eso en defensa de sus intereses, pero entiende que defender sus intereses, en la medida en la que no tiene capacidad en solitario para atender a todas las amenazas y riesgos que le afecten, pasa por promover un entorno más estable y por lo tanto aporta sus medios para contribuir, en la medida de sus posibilidades, y son muy significativas, precisamente a crear ese entorno, sabiendo que tiene que sumar voluntades de otros que sientan ese mismo riesgo, esa misma amenaza en su propio interés. Por lo tanto, no es ingenuidad, no es lo de que la paz queda bien, es defensa de intereses. Y por lo tanto, entendiendo también, y él lo subrayaba, entendiendo que apostar por la paz e invertir por la paz tiene resultados económicos positivos, incluso si lo queremos ver desde ese punto de vista reducido, de puro coste-beneficio, es una inversión que tiene sentido. Otros países no lo han entendido así. Un altruismo inteligente. Claro, ¿no? Bueno, sí, es el intento, sí. Bueno. Pero sobre Libia, bueno, en este momento no tengo nada que compartir sobre el tema, pero sí. Pero claro, es algo que seguimos de cerca también. Sí, embajador, sí, una reflexión porque tenemos 5 minutos y una pregunta. Un poco de cara a los estudiantes, ¿no? Y en el ámbito de lo que es la universidad, porque es importante que entiendan también, como decía Juan Ramón, lo que estamos haciendo aquí hoy. Sí. Para llegar a una política claramente comprometida con la paz, ¿no? Como es el caso de Noruega, con un dato que no sé si se habéis dado cuenta de lo que significa que representa el 1% del Producto Interior Bruto de un país en cooperación al desarrollo. Nosotros estamos en el 0,14 y hemos llegado como máximo hemos llegado al 0,3%, con un compromiso de llegar al 0,7%. Nosotros el 0,14%. Ustedes han mantenido, a pesar de la crisis, el 1% del Producto Interior Bruto en cooperación. Bien, entonces por un lado hay una política comprometida por el desarrollo, por la resolución de conflictos, con la paz. Pero por aquí vienen dos preguntas, ¿no? Para entender un poco, no comparar modelos, que es obvio, pero para que sacáramos algunas lecciones, ¿no? La primera es, todo esto pasa fundamentalmente porque ustedes tienen una cultura muy asentada, socialmente hablando, que pasará porque en la educación del país, valores como la ética, la solidaridad, la paz, me imagino que recorren el sistema educativo en su conjunto, porque al final las políticas no se pueden desconectar, digamos, de la realidad social. Teóricamente esta sociedad debe ser muy permeable a esta inversión y esta política clara de recursos por parte del gobierno. O sea, mi primera pregunta es, ¿cómo se tocan estos temas en el sistema educativo noruego? Y el segundo elemento es que todo esto conlleva, entiendo, acuerdos políticos de mediano y largo plazo. Es decir, quien esté en el gobierno, embajador, supongo que en el ámbito de la política exterior o la solidaridad
son temas que los grandes partidos políticos, que entiendo que hay alternancia, tienen comprometidos más allá de la realidad puntual por crisis económicas que atraviesan. Por tanto, mis dos preguntas es, todo esto tiene mucho que ver con la educación para que la sociedad esté tan receptiva en estos temas, y segundo, esto forma parte de una cultura política del consenso y del diálogo que hace que aspectos como la política exterior o la paz sean innegociables más allá del partido del gobierno. ¿Se entienden las dos preguntas, embajador? Sí, sí, claro. Sí, absolutamente. Yo creo que, y lo más importante creo yo ahí realmente es esta cultura política nacional que tenemos, que traté de explicar que también para problemas internos del país hay una especie de tradición de consenso y de diálogo para buscar soluciones que son buenas para la sociedad en sí. Eso no significa que no hay roces muy grandes dentro de la política noruega también y conflictos de intereses, pero hay una tradición, pero claro, esa es una tradición que tal vez es más fácil buscar también en un país bastante pequeño y homogéneo. También, bueno, ahora Noruega tiene el reto, como muchos otros países europeos, pero el tema de la inmigración y que nuestro ámbito social se está cambiando, pero bueno, se está haciendo esfuerzos para integrar los nuevos llegados en este tipo de cultura de consenso también. También hay que ver cómo reaccionan los noruegos también con los inmigrantes, que no siempre ha sido de una manera muy positiva. Eso debe decir que algo que me impresiona muchísimo de la cultura social aquí en España es esa capacidad de convivir con una inmigración muy fuerte durante los años del crecimiento económico aquí en España. Y también después, o sea, durante la crisis, porque a pesar de un desempleo muy grande, se ha sabido mantener este respeto social, o sea, y me parece un poco un ejemplo para el resto de Europa en este tema. Pero educación de paz en las escuelas, etcétera, en Noruega, no hay tanto directamente, pero claro, se habla mucho del tema de desarrollo y hay un gran apoyo en Noruega hacia la ayuda al desarrollo, o sea, hay un consenso político casi de todos los partidos para que la meta debe estar 1% del PIB y hemos logrado llegar a esta meta. Pero claro, Noruega tiene la vida un poco más fácil que muchos otros países europeos porque seguimos con una economía relativamente fuerte. Algunos dicen que es mucho por el petróleo, pero nuestro ex primer ministro, que es ahora secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, solía decir que la participación femenina en la economía noruega y el hecho que todos tienen empleo en Noruega, porque tenemos solamente 3% de desempleo, pero más que todo la participación femenina tiene una significación mucho más importante que el petróleo para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. O sea que el hecho que hemos logrado mantener un crecimiento y una buena tendencia económica tiene mucho que ver con esto, y eso a su vez facilita también eso de mantener un nivel alto de cooperación internacional. Sí, bueno, pues entonces estamos aquí de nuevo, muchas gracias.